Tiene usted Génesis capítulo 1 y conforme avanzamos en los días de la creación, pareciera que pudiera dejarnos de sorprender el poder de Dios, pero, oh sorpresa, sí nos sigue sorprendiendo. La forma en que Dios creó todo lo que existe se le llama de manera técnica ex nihilo, es decir, de la nada, y por fiat, es decir, su mandato. ¿Ha visto la marca de carros Fiat, no? Quiere decir mandato, eso quiere decir la palabra fiat. Y entonces Dios creó todo por mandato. No necesitó hacer nada más. Solamente con su voz fue suficiente para dar origen a todas las cosas que existen en la creación. Así que ex nihilo y por fiat, y pareciera entonces que es un ciclo que se va repitiendo, y aunque sí hay un patrón que se repite, Dios dice, es creado, Dios ve que es bueno y llama el día tal, fue la noche, la tarde y la mañana del tal día. Aunque sí hay un patrón allí, de todas maneras no hay una rutina, no es rutinario. La obra creadora de Dios fue única e irrepetible. Después del diluvio, Dios no creó. Después del diluvio, Dios no creó. Los animales fueron preservados en el arca, y todos los animales que hoy existen surgieron de los que fueron preservados en el arca. Son variantes de la que vinieron con la reproducción de las diferentes variedades de animales. Y entonces lo que estamos viendo es único e irrepetible. Dios creó y ya no volvió a crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después creó la luz y separó la luz de las tinieblas, y después Dios separó las aguas en el día 2 y creó también la expansión. Eso fue el segundo día, y usted tiene entonces que en ese día Dios le dio atmósfera a la tierra, y además le creó una burbuja de agua protectora que probablemente hacía que la gente fuera mucho más longeva de lo que somos hoy, que vivieran muchísimos años más antes del diluvio. Y ese fue el segundo día. En el tercer día, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver a nuestro Dios intencionalmente creativo. Así le titulé. Hemos venido hablando de Dios como creador, y aquí vemos a Dios intencionalmente creativo. Tenía un orden y un propósito, una secuencia. Yo le he dicho, Dios podía haber creado todas las cosas de una forma inmediata. Sí. ¿Su poder alcanza para eso? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Dios fue creando poco a poco? Porque tiene un orden, tiene una intención, y porque también, como le expliqué ya, Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice que Dios creó en 6 días la tierra, y el séptimo descansó, no porque Él se haya agotado, porque necesitara reponer sus fuerzas, sino porque Él estaba trazando el modo en que el hombre debe trabajar. Esta va a ser la rutina: 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Así que es una bendición extra si usted trabaja solo de lunes a viernes. 6 días de trabajo por 1 de descanso es el equilibrio idóneo. Si hay un poco más, qué bien, aprovéchelo, sea productivo en ese día, haga cosas para su beneficio, para su crecimiento espiritual, para su crecimiento académico, intelectual, lo que sea, pero por lo menos tiene que haber un día de descanso para el hombre. Dios así lo trazó, y cuando usted no sigue ese patrón, su cuerpo se lo empieza a clamar por medio de enfermedades, por medio de agotamiento, por medio de mal humor, etcétera. Muchas cosas que los doctores nos podrían explicar mucho mejor de lo que yo puedo hacer en este momento. Así que Dios por eso fue creando poco a poco, pero tenía intención. Su creatividad iba encauzada a propósitos muy claros, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Nuestro Dios intencionalmente creativo, y la primera parte es muy obvia. Nuestro Dios intencional está en los versículos a partir del 9. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Júntense.
en un lugar las aguas. ¿Cómo es posible que una tierra esférica, cubierta totalmente por agua, de pronto las aguas se concentraran en un solo sitio? Bueno, usted ha visto quizá a los trabajadores de la construcción que llenan una manguerita para sacar un nivel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua va a tender a estar siempre en equilibrio en cualquier recipiente en el que esté. Es decir, si usted pone en una jarrita de esas que tienen el mango hueco, usted va a ver que no se concentra el agua acá en el contenedor grande, sino que también sube al mismo nivel en el manguito que es hueco, porque siempre el agua va a estar en equilibrio. Entonces, ¿cómo es posible que en una tierra que está cubierta por agua, de repente haya concentraciones de agua y no esté en equilibrio sobre toda la superficie de la tierra? Pues porque entonces tiene que haber alguna cavidad donde se concentre. Así que al decir Dios que se junte en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, no la cubierta, no la esfera que está en la parte superior, sino solo la que estaba en la parte inferior, debió haber habido movimientos telúricos muy importantes. Debió haberse sacudido la tierra fuertemente para crear cavidades donde esa agua penetrara y entonces pudiese bajar el nivel y empezar a salir lo seco. Uno podría pensar, aquí está entonces cómo surgieron los 5 continentes de la tierra. No. De hecho, el Señor pone aquí, a través de Moisés, dice, y que aparezca lo seco, pero lo seco aquí no es el mapita del mundo que usted y yo podemos traer fácilmente a nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque en ese momento había menos agua en la tierra de la que hay hoy. ¿Dónde lo vio, pastor? Quizá el idioma original dice eso y pues nosotros no lo vemos. No, hermano. Usted tiene una traducción muy buena de la palabra de Dios, sea la que use. La Reina Valera, la NTV, la Biblia de las Américas, está bien. ¿Dónde lo sé? Bueno, lo sé porque en Génesis tenemos el relato del diluvio, ¿cierto? Y en el relato del diluvio dice que Dios hizo precipitar sobre la tierra el agua que estaba ¿en dónde? En la expansión. Si usted va entonces a Génesis capítulo 7, encontrará en el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, todas las fuentes del agua que estaba abajo en la tierra, dice, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Entonces toda el agua que estaba por debajo, haga de cuenta que Dios la exprimió y brotó hacia arriba para inundar la superficie. Pero no solo eso, también el agua que estaba en el firmamento se precipitó sobre la tierra, las compuertas de los cielos. Así que la forma de tierra firme que había en ese momento, quién sabe cuál haya sido, pero era mucha más tierra que lo que es hoy. Al día de hoy, el planeta Tierra está cubierto ¿de cuánta agua? ¿Cuál es el porcentaje? 2/3. 2/3 de la Tierra son agua. En aquel momento debió haber sido mucha menos. Así que la tierra firme era mucha más. Cuando Dios dijo que se descubriera, era mucha más tierra de la que vemos hoy. Y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea que al recorrerse las aguas, se fue descubriendo se fue descubriendo poco a poco toda esta capa tersa de tierra con minerales y con nutrientes que después servirán para lo que dice el versículo 11, produzca la tierra vegetación. Antes de ir a ese, déjeme estacionarme un poco en el versículo 10. Y Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Dios les dio su nombre.
Él fue el que lo hizo. Al parecer Moisés hacía este tipo de anotaciones porque, recuerden, ellos como pueblo habían surgido de Abraham. ¿De dónde venía Abraham? De Mesopotamia. Toda la mitología que había en Mesopotamia y en los pueblos alrededores planteaba otro tipo de ideas acerca del surgimiento de la vida y del universo. Y Moisés, inspirado por Dios, dice, no. Esto lo hizo Dios. Y Él le puso nombre. Esto existe porque Dios lo hizo. E incluso Él fue el que llamó las cosas como le llamamos hoy. Entonces Dios dijo en el versículo 9 y el versículo 10 nos dice que esto sucedió, y además añade la nota que hemos visto en otros lugares de este capítulo: y vio Dios que era bueno. Este es el reflejo de su perfección. Dios creó las cosas de manera perfecta, no había nada malo. Por eso aquí también sabemos que no estaba Satanás, o Dios no hubiera calificado de bueno su creación. Hubiera tenido que decir, todo era bueno excepto aquel. Ahora, como le digo, toda esta tierra que fue creada en el principio, no dice eso el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda esta tierra empieza a quedar descubierta y esta superficie terrestre está provista. Dios ha sembrado en ella, Dios ha puesto en ella todos los elementos químicos y nutrientes que van a dar cabida a lo que dice el versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Ojo con ese verbo. No pase muy rápido. No pase muy rápido. Dice, produzca la tierra. Es decir, de todos los nutrientes minerales y todo lo que hay en la superficie terrestre, váyanse moldeando y acomodando hasta que brote de ella misma, ¿qué? Vegetación. Y desglosa qué quiere decir con vegetación. Hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Vea lo que dice el 12, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Toda esta vegetación, otras versiones traducen como pastos. Como pastos se refiere a todo lo que es ¿cómo se llama? El pastito, pero también las hierbas. No solamente piensa en pasto y ¡ay! Todo quedó como una canchota de fútbol. No, también había de otro tipo de hierbas. Y no solamente produzca eso, sino que dice el versículo 11, hierbas que den semilla. Entonces aquí ya hay otras, aquí ya son las flores que también tienen semilla, que también tienen polen. De hecho, la palabra semilla allí se puede asimilar a semen, eso quiere decir, es una semilla. Y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y entonces también la tierra empieza a producir, empieza a juntar todos los minerales, todos los nutrientes, de tal forma que empieza a brotar árboles. Dice, con su semilla, con su fruto. ¡Qué espectáculo, hermanos! Ojalá en el cielo haya un videocentro donde uno pueda ir a rentar películas de las escenas de la Biblia. Esto sería fabuloso. ¿Ha visto usted esas cápsulas del tiempo que le llaman de documentales como de National Geographic o algo así, que están enfocando un pedacito de tierra y de repente empieza a brotar un tallito hasta que se llega a convertir en una flor completamente madura? Imagina eso, pero sucediendo por toda la superficie terrestre. Flores, pasto, hierbas, árboles. Mire, el Señor me permitió cumplir un sueño que tenía desde hace muchos años, que era visitar el bosque de las secuoyas en Estados Unidos, en California. Y el hermano que me hospedó con mucha gracia tuvo bien el darme una vueltezota hasta allá, 3 horas de viaje desde su casa hasta allá, pero valió la pena. Para ver al general Sherman, un arbolote como de 50 metros de alto. Un tronco gigantesco. Uno se ve ridículo.
pequeñísimo junto a ese arbolote. Ahora, no es uno, es un bosque de esos. Y junto con ellos están los, bueno, en inglés es su nombre, se llaman redwoods, que son rojos, todo su tronco es rojo y son también igual de altos. Imagínense en un instante ver brotar eso. No le tardó cientos de años, como sí le tarda a las secuoyas. Fue en un instante. En un instante. De hecho, algunos de esos árboles se calcula que tienen más de 1500 años de vida. Así que yo estaba, mientras que los veía la plaquita de la explicación y todo, pensaba, o sea que este árbol estaba vivo cuando el Señor Jesucristo andaba caminando por la tierra de Palestina. Este árbol ya estaba aquí. Estoy viendo algo, un contemporáneo del Señor Jesús. Pero en este momento no se tardó 1000 años en crecer. En este momento fue un instante donde la tierra produjo. Estoy haciendo énfasis en eso, porque si usted y yo avanzamos más y llegamos al versículo 20, dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Pero no dice que el agua la haya producido. Pero de la vegetación sí dice que fue la tierra. Y no es esa la manera en que siguen surgiendo hoy las plantitas en nuestras macetas. Sembramos la semilla toma sus nutrientes de la tierra y brota. Es un recordatorio de la creación, así fue. Así que ahí hay una buena lección, ahí se las dejo, hermanos, para que la apliquen con los niños, les pongan su algodoncito, su frijolito, y les digan, mira, estás viendo lo que pasó en Génesis, capítulo 1, versículo 11, nada más que en lento, en cámara lenta. Ahí surgió en cámara súper rápida, pero tú lo estás viendo en cámara lenta. Así surgió la tierra, la vegetación y todos los árboles, y produjo, fíjese, aquí está la confirmación, la obediencia a la voz de Dios, versículo 12, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan frutos según su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Escuche, allá hay algo bien importante, según su género, según su familia. Un naranjo nunca va a dar manzanas, ni un manzano va a dar peras, ni una higuera va a dar uvas. Eso sería cambio de especie. No es lo que da, no se puede. Y aunque el hombre ha manipulado genéticamente mucha de la comida, y entonces de repente tenemos mandarinas que parecen naranjas, y tenemos melones que parecen sandías, pero no es así como es naturalmente. Naturalmente, cada uno da según su género. No hay cambio. Piensen en esto, porque además dice que toda esta vegetación produciría semillas. Y cada semilla contiene toda la información genética para reproducir uno igual que su papá. Entonces usted, mira, te me hizo agua la boca de pensarlo, pela su naranjita, toma las semillas y las siembra, y en esa cosita tan pequeñita va toda la información necesaria de la altura, del tronco que va a tener, del color de sus hojas, de en qué temporada va a producir fruto, de cuánta agua necesita para subsistir y no más. Y también cuánto sol, cuánta luz solar necesita para crecer sano ese naranjo. Todo está contenido allí. Le dio la capacidad de reproducirse en iguales. Algo muy similar a lo que sucede genéticamente con el hombre. En unas cosas muy pequeñitas, en unas células que les llamamos, hay mucha información. ¿O no se ríe usted cuando ve a un niño comportarse igualito a su mamá y a su papá? Y dice, míralo, está igualito. No solo en lo físico, hasta en el carácter salió. Pues sí, porque llevaba en esas células la información necesaria para reproducirse.
Bueno, así los árboles, así las plantas. Y dice el versículo 13, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Hay un orden en esto. Primero la tierra estuvo cubierta de agua, y luego estuvo seca, y luego produjo vegetación. ¿Por qué? Pues porque tendría que venir el día cuarto, donde se les proveería de un elemento vital. Dice el versículo 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Bueno, el elemento vital de la luz ya estaba provisto, pero aquí se iba a proveer el instrumento para que esa luz quedara allí, y quedara solamente en la cantidad, en la distancia, y también en la temperatura ideal para que siguieran surgiendo estas plantas. Dios creó lumbreras, es decir, creó los que dan luz. Podría ser una traducción pues malita, pero muy muy literal. Tendríamos que decir, Dios creó a los que dan luz. Sabemos que la luna no da luz, pero sí refleja la luz del sol. Y su nombre de lumbrera se le asigna no porque emita luz, sino porque sirve para alumbrar a la tierra. Esa es su función. Ahora, nosotros estamos revisando el poder intencional y creativo de Dios, y hermanos, esto va a confirmar que Él tiene un propósito para nuestra vida. Si Dios tiene propósitos hasta para las plantas, ¿cómo no va a tener un propósito para gente como usted y yo? Si Dios tiene propósito hasta para las flores, ¿cómo no va a tener propósito para una criatura que es el portador de su imagen y que además es un ser complejo? Las plantas no tienen alma. Decimos que para que crezcan bonitas hay que hablarles bonito y decirles chuladas y todo. Pues si quiere, pero no tienen alma. No tienen. Los seres vivos van a venir todavía al quinto día. Aquí todavía no hay seres vivos en el sentido de tener alma. Vivos en el sentido de nacer, crecer, reproducirse y morir. Pues sí, así son las plantitas, pero no tienen alma. Ahora, si Dios tiene propósitos para ellas y cuida de ellas, ¿cómo no va a tener propósitos para nosotros y cuidar de nosotros? Mire lo que dice el versículo 14, haya lumbreras en la expansión. Ahora, algo aquí que es importante decir. En el versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces Dios puso un vacío entre esta esfera cubierta de agua y una burbuja, por llamarle así, protectora de agua alrededor. Expansión allí quiere decir vacío, y también acá en nuestro versículo de hoy, en el versículo 14. Sin embargo, se refiere a otra expansión, porque las lumbreras no están dentro de la atmósfera terrestre, están en el espacio exterior. Entonces, cuando decimos salió al espacio, el cohete que lanzaron salió al espacio, bueno, sí, pero ¿a cuál espacio? ¿A la atmósfera? ¿Ya anda en la atmósfera? ¿O ya salió de la atmósfera terrestre? Aquí está hablando de fuera de la atmósfera terrestre. Dios puso lumbreras en la expansión. Pero escuchen, ya existía la luz. Y Dios bien podía controlar toda la creación con luz incorpórea. Es decir, sin un cuerpo celestial como el sol que irradie luz y calor sobre la tierra. Dios lo podía haber hecho. Sin embargo, Él decidió que pondría lumbreras, escuche, en los cielos. Esta es la intención, este es el propósito, para separar el día de la noche. Entonces, mientras que la tierra gire, la cara de la tierra que esté hacia el sol vivirá de día, la otra vivirá de noche. Por un lado, el sol alumbrará, por el otro, la luna alumbrará.
reflejando la luz del sol, este satélite terrestre que es la luna, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Así que Dios les dio varios propósitos. El clima también tendría que estar allí para separar, dice, las estaciones. Recuerda Mateo 16:2, dice, respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Lo que hay en la expansión nos ayuda a saber qué hora del día es. Si las nubes empiezan a ver coloraditas, pues es que ya está atardeciendo o amaneciendo, depende de qué hora se haya dormido. Está atardeciendo, porque ya se empiezan a ver las nubes con otra tonalidad. Mire, puede ir a Cuautitlán Izcalli a visitar a nuestra hermana Alicia y ver unos atardeceres padrísimos. Primero, porque no hay construcciones tan altas como las hay en la ciudad, se puede ver mucho más lejos. Y segundo, porque los vientos que entran a la Ciudad de México entran por el norte, por allá, y vienen barriendo las nubes. Entonces, cuando el sol empieza a bajar, se ven unos paisajes de verdad de cuadro, de calendario, pues. Para eso los puso Dios, para anunciar el día. Dice también que Dios los puso allí para que sean señales y para estaciones. ¿Cómo que para estaciones? Sí, la rotación de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol determinan las estaciones del año. Entonces usted sabe que la Tierra en su eje, si le ponemos un palito al centro, está un poquito inclinada. La cara del hemisferio, que esté dando hacia el Sol durante cierta época del año, girando sobre su eje, pero dando vueltas alrededor del Sol, estará viviendo el verano, ¿cierto? Y la otra cara estará viviendo ¿qué? El invierno. ¿No se acuerda que acaban de ser las Olimpiadas en Río de Janeiro? Y que decían, allá es invierno. Y decía, ¿cómo? ¿Se andan en traje de baño? Pues sí, pero es por su clima. Pero allá es invierno, es su temporada de climas menos extenuantes en cuanto a calor. ¿Por qué? Porque por la rotación del Sol, mientras que a nosotros en el centro y hemisferio norte nos está dando más duro el Sol, porque aquí está el Sol, aquí está la Tierra inclinada sobre su eje, estamos en el hemisferio norte, nos está dando el Sol. Pero luego conforme se aleje, a quienes les va a dar más el Sol va a ser a los del hemisferio sur. Entonces cuando nosotros estemos, si Dios quiere, por allí de enero, que estemos en el invierno, en el hemisferio sur va a ser verano. Y eso le habla de Génesis 1:14. Dios lo acomodó así, a la Tierra con cierta inclinación, al Sol a cierta distancia, la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol, para que hubiese estaciones. Sí, Galileo estudió esto, ¿no? Galileo Galilei, pues él solamente descubrió lo que Génesis ya decía. Él nos dijo cómo funciona lo que Génesis ya declaraba. Es una órbita elíptica y no circular. Por eso hay estaciones, y para días y para años. Entonces usted ya sabe que cuando en el cielo empiezan a aparecer los 3 Reyes Magos, ya viene Navidad. Esas 3 estrellitas que quién sabe cómo se llamen, pero todo el mundo le decimos los 3 Reyes Magos. La Osa Mayor. Ay, gracias, perdonen mi ignorancia. Bueno, la Osa Mayor. Bueno, cuando están esas allí, entonces usted ya sabe que se acerca la Navidad o que acaba de pasar la Navidad. Para eso están. Fíjese que dice aquí en este versículo 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora viene el acto, ya que lo dijo, ahora viene la resolución de esto, el cumplimiento. El 16, se hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, ese es el sol, y la lumbrera menor para dominio de la noche, esa es la luna. E hizo también las estrellas. Ese día surgieron las estrellas. Ahora, yo sé, y usted también, que hay estrellas que están muy lejos de la Tierra.
Hay estrellas que están a miles de años luz. Es decir, están a tal cantidad de distancia que ya ni siquiera se puede medir en kilómetros. Sería demasiado. Saldría un número totototote que no cabría en toda la pared está escrita. Entonces se mide por medio de calcular cuánto avanzaría la luz en un año. El problema es que la luz viaja con una velocidad de 299.792.458 metros sobre segundo. Sobre segundo. Multiplique eso por todos los segundos que hay en un año y allí tiene un año luz. Y hay estrellas que están a miles de años luz. Entonces, si Dios las puso para que alumbraran sobre la tierra, piensen esto, y aquí necesito de mucha de su atención. Yo me quebré el coco y ahora usted se lo va a tener que quebrar conmigo. Si Dios las puso hasta allá, ¿por qué la luz que emiten la podemos ver? Debería tardar miles de años. Y de acuerdo a los cálculos bíblicos, la Tierra no tiene más de 6,000 años de haber sido creada. No sería suficiente para que muchas de las estrellas que hoy vemos las alcanzáramos a ver. Su luz no podría viajar toda esa distancia para ser visible por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que veamos las estrellas? Piense. Aquí nos serviría muy bien el reloj de pared de nuestra hermana Mimi, que tiene el segundero. Clac, 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 como programa de concurso, piense. ¿Cómo es posible que podamos ver la luz que tarda miles de años si apenas la Tierra tiene 6,000 años? Pues porque Dios creó las estrellas con su luz ya en tránsito. ¿Me explico? Si la Tierra está aquí y la estrella está acá, y la luz que emite esta estrella tardaría miles de años en llegar, más de 6,000, no sería visible para nosotros. Entonces, cuando Dios creó esta estrella, su luz ya la puso por aquí, para que nosotros la podamos ver. ¿Me explicó? Yo le dije la semana pasada que hablábamos de la creación de la luz, que la luz es tanto una energía como una partícula, algo que puede desplazarse. Entonces Dios crea la estrella aquí, pero la crea con su luz ya radiando en todo este camino hasta que es visible a la Tierra. Y no la creó y bueno, pues ahora ya empezó y ahora en 20,000 años va a poder alumbrar la Tierra. No, la creó ya siendo visible a la Tierra, es decir, ya con su luz habiendo viajado todo esto. ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Seguros? Es un poquito de física y demás, pero no es tan complicado si ya lo piensa así. Dios creó las estrellas ya con su luz en tránsito. Ahora lo curioso, hermanos, es que las estrellas son acumulaciones de gas. Mayormente helio es uno de los gases que componen las estrellas. Entonces lo que usted está viendo es una reacción química entre el hidrógeno y el helio, mayormente, a una distancia gigantesca, pero que Dios creó que esa luminosidad fuera visible ya desde el primer instante a la Tierra. Porque su propósito es alumbrar la Tierra, guiar la navegación, no solamente la navegación marítima, sino la navegación, el transporte terrestre. Tenía un compañero que estudiaba en el servicio militar, que estudiaba en la Academia del Aire, y decía él, nos enseñan a interpretar y a conocer las constelaciones, porque dicen, si en un momento el avión se llega a quedar sin aparatos e instrumentos de navegación, uno tiene que saber ubicar las estrellas. Bueno, si este está acá y este está allá, entonces yo tengo que irme por aquí. Usando lo que Dios dijo, el mapa estelar que Dios le dio al hombre para conducirse. Y lo mismo pasa en la Tierra. Bueno, yo sé que ahora tenemos el GPS y Google Maps y ya no nos interesa ver las estrellas, pero lo mismo podría hacerse en la Tierra con las estrellas. Uno podría guiarse con ellas.
sean por luminaria en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dios hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, versículo 16, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra junto con las estrellas y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Otra vez, vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo es un reflejo de su perfección. El bueno aquí es su perfección. Era totalmente perfecto. No es difícil imaginarse estas cosas, ¿no cree? Pero lo que quiero que vea es que nuestro Dios es intencional, tenía un propósito. Y si tiene un propósito para un montón de gas que está bien lejos de aquí, ¿cómo no va a tener su vida y mi vida controladas y dirigidas hacia un propósito? Montón de gas. ¿O vale usted menos que gas? ¿Vale usted menos que helio? Bueno, no helio naí, sino el gas helio, quise decir. Versículo 20. Nuestro Dios creativo. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, otra vez esta es la voz creativa de Dios. Dijo Dios, como le he dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios fue el instrumento creativo, formador en la creación. Y la palabra de Dios es el instrumento formativo y creador en la nueva creación. Es decir, en la vida del creyente. La vida del creyente, la vida del cristiano es inseparable de la Biblia. No hay otra cosa que sea más instrumental que la palabra de Dios y el Espíritu Santo para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. No hay otra cosa. Pastor, pero es que a mí me gusta más orar. Qué bueno que le gusta orar. Necesita también leer la Biblia. Pastor, pero es que a mí lo mío es la alabanza. Qué bueno que le gusta alabar, pero usted necesita la Biblia. No hay creyente que que pueda crecer sin la palabra de Dios. Pero aquí dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Fíjense que no dice como de la vegetación en el versículo 11, produzca la tierra. No dice, produzcan las aguas. No fue por medio del agua, sino que por la sola palabra de Dios, el agua, los mares, se llenaron de todo ser viviente. Dice, produzca los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Todo tipo de animales marinos, vertebrados, invertebrados, reptiles, moluscos, camaroncitos, mojarra, mojo de ajo. Bueno, no estaban al mojo de ajo, aquí estaban nadando. Pero todas esas variedades surgieron. Ahora, es interesante, muy, muy importante decir lo siguiente, hermanos. Dice también de seres vivientes, de los nefesh. Esta es la primera ocurrencia de esta palabra, la palabra vida en el idioma hebreo, nepesh o nefesh, y que quiere decir los que respiran. Aquí vienen la creación de seres vivientes que dependen del oxígeno. Aún los pececitos dependen del oxígeno. Aquí vienen los que dependen del oxígeno. Las plantas no, esos producen oxígeno. Ellas dependen de los nutrientes de la tierra y del agua y producen el oxígeno, pero aquí vienen los que dependen del oxígeno. Produzca todos seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Allí está la voz divina y el versículo 21, el poder divino. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y yo sé que leyó Génesis y dice, yo quiero que el pastor diga algo de eso. ¿Qué quieren decir los grandes monstruos marinos? No sé. No es cierto. No, sí sé. La palabra allí en el idioma hebreo es tanin, que se puede traducir o se ha traducido como ballenas y en algunos lugares como dragones.
¿Cómo? Ya vamos a hablar mitología, ya vamos a hablar cosas medievales. No. Los grandes dragones y los grandes monstruos marinos han sido identificados o pueden ser identificados incluso como las ballenas. Gigantescos animales. Esta semana, porque bueno, pues haciendo investigación, estaba viendo un video y hasta le llamé a mi esposa, ven a ver esto. Tú que me andas metiendo a ver ballenas. Un ballenón que encontraron en, ¿cómo se llama este país? No me voy a atrever a decirlo para no cometer algún error aquí, pero un país que estaba en guerra y que sus mares estaban cerrados a la navegación turística y comercial por la situación del país, terminó la guerra y abrieron y encontraron una gran cantidad de ballenas grises allí. Encontraron una como de 50 metros. El barquito se ve una cosita de nada y lo peor es que se alocó la ballena, se ya los andaba volteando, por eso los subieron a internet. Grandes monstruos marinos. Aquí pudieran estar también representados dinosaurios acuáticos, sí. Hermanos, ¿dónde están los dinosaurios? ¿De dónde salieron? Tuvieron que existir en algún momento, pues ahí están los fósiles. Pues aquí están. Así que cuando su hijo le diga, papá, ¿existieron los dinosaurios? Dígale, sí. ¿Y por qué no tenemos un dino de mascota? Ah, bueno, pues ya es cosa del Señor, ¿verdad? Que ya esas se extinguieron, pero de que estaban allí. Pastor, entonces lo que uno va al Museo de Historia Natural y otros museos donde hay unos esqueletotes, ¿son verdad? Sí, hermanos, son verdad. Son verdad. Y no podemos tener una mente cristiana cerrada, decir, no, eso quién sabe qué decir. ¿Qué explicación es esa para un hijo, para un niño, para un joven? Por supuesto que existieron. Aquí habla de eso, de grandes criaturas gigantescas que poblaron la tierra, y fíjese que dice, los grandes monstruos marinos y todo ser que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Cuando el Señor Jesucristo esté preparando su venida en la tribulación, Él va a lastimar los mares y los va a convertir en sangre. Y así va a estar atacando una de las principales fuentes de alimento de la humanidad, el mar. Porque mire, hay problemas de sequías en nuestro país, ¿cierto? Grandes extensiones de tierra donde no llueve casi nada y pobre gente, agricultores que no pueden tener cosechas y así un sustento para su hogar. Pero el mar está lleno de alimento. Usted no ve a la gente de la costa sufriéndole mucho por comer. Ya les he contado que alguna vez me tocó pararme en un mecánico en la costa y pues va y mete la caña y espera que caiga y ya tiene la comida de ese día, se acabó. No le sufre mucho, porque el mar es una fuente alimenticia enorme. Aquí cuando dice, están llenas las aguas, habla de multiplicarse y de llenarse completamente, saturarse, sí, de una abundancia gigantesca. Llénense las aguas de estos animales según su género, y el cielo también, como había dicho en el versículo 20, con aves según su género. Ha ido al zoológico, yo me imagino. Ha visto la cantidad de aves que hay. Ha ido a un acuario. Vaya aquí al acuario en Bursa, sale carito, aguas, pero vaya y vea la cantidad de seres vivos marinos que hay, y Dios los creó todos. Ahora, exactamente todos los que tenemos hoy, no, porque ha habido variaciones a través de los siglos y demás, pero sí hizo una gran cantidad, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Ojo, dice, multiplíquense, fructifiquen. Esto de que los bendijo es diferente, la bendición que Dios pronuncia sobre ellos en el sentido de que Dios tiene una relación especial con el hombre porque es creado a su imagen.
Usted nunca ha visto a un chango orar. Bueno, sí hemos visto changos orar, pero no primates orando. Entonces, usted tiene pues que los animales no se relacionan con Dios. Aquí los bendice para que se multipliquen y fructifiquen, es decir, Él les da la capacidad de reproducirse y multiplicar sus números, pero siempre según su género, de acuerdo a su familia. Por ejemplo, si usted junta dos razas de perros, una raza híbrida va a surgir, ¿cierto? Va a surgir pues un perrito cruzado, una cruza. Por allí les dicen eléctricos, ¿no? Corrientito pues. Pero sigue siendo un perro. Final de cuentas es un canino, es de la familia de los caninos. Pero no se puede juntar para la procreación un perro y un gato. Aunque sí se pueden mezclar dos razas de gato, ¿cierto? Aquí le va otra. ¿Se puede mezclar una cebra con un caballo? Sí, y ya se ha hecho. Y salen cebras pues más grandotas o caballos rayados. A lo que voy es siempre según su género. Miren, nuestro Dios es intencionalmente creativo porque Él determinó que todas las especies se reproducirían según sus familias, seguirían siendo de la misma familia, no podrían cambiar. Así como un perro y un gato no pueden tener un hijo que sea otra cosa, así el hombre tampoco podría hacerlo, siempre según su género. O sea que la evolución es una mentirota. Porque la evolución sí plantea que ha habido cambios de género. Entonces, por ejemplo, que los seres humanos tenemos relación con los peces. Venimos de allá. Dentro de toda la cadena evolutiva, de allá venimos. Hasta que después vinieron los primates y no sé qué. Eso no es así. No puede haber cambio de género. Siguen siendo de la misma familia. Y no hay reproducción entre dos de diferentes especies, de diferente familia. Bueno, no lo tome a grotesco y espero que no suene demasiado fuerte para algunos oídos, pero no hay gente que practica la zoofilia, el sexo con animales. ¿Y qué surge de allí? Pues no surge nada. Hay una gran depravación moral. Pero no puede haber reproducción, no puede haber procreación. ¿Por qué? Pues porque son diferentes familias, son diferentes especies. Todos se van a reproducir, pero los límites de su reproducción están en su género. De una planta no va a surgir un animal, tampoco va a surgir de un pez algún ave. Y las aves también fueron creadas en este día. También todas ellas según su género. Había dicho en el versículo 20, y vuelen las aves sobre la tierra. Ahora imagínense ese otro espectáculo. Está el agua del océano, ya separada con su costa y todo. Las olas empiezan a lamer, porque pues ya hay luna, entonces ya hay marea. Entonces ya empiezan a lamer y de repente brotan, aparecen de la nada millones de criaturas vivientes en el mar. Y de repente también en el aire. Imagínense, es fabuloso. De la nada viene un águila volando sobre las montañas aquí de México, o de lo que hoy es México, o algo así. Y salen los colibríes que empiezan a picar las florecitas, y empiezan a llevar, las abejas empiezan a llevar polen de las plantas, y empiezan a reproducir para la tierra, para que haya más flores. Hay un orden y una intención. Primero tenía que haber agua, después tenía que haber tierra, después tenía que haber vegetación, después tenía que haber luz para esa vegetación, para que siga floreciendo y sea madura, y sea bonita, y sea comestible para los animales herbívoros, y aún el hombre que era herbívoro al inicio, y luego tienen que venir los peces, y luego tienen que venir las aves, para que todo esto vaya tomando forma y además tengan alimento ya.
y ayuden también a la reproducción. Claro, los insectos no están dentro de las aves, los insectos vendrán hasta el 6º día, pero el escenario ya está puesto para que haya insectos y para que haya hombre. Hay una intención y hay una creatividad gigantesca. Estudiando diseño industrial, a veces le decían a uno, por ejemplo, ok, me vas a traer 15 propuestas de cómo se va a parar este atril. 15 propuestas de la pata, 15 propuestas del pedestal y 15 propuestas de esta superficie adyacente para poner las cosas. Ingéniatelas. Y de ahí vamos a ir puliendo la mejor. Y muchas veces tenía que decirle, Señor, tú creaste todo lo que existe. Compárteme tantito de tu creatividad. Porque tengo que sacar 15 tipos de patas diferentes para un mueble. ¿Cómo le hago para eso? Pero Dios tiene una creatividad infinita que está desplegada en estos versículos de Génesis. Y todavía lo que falta. Pero usted ve que dentro de su creatividad hay una intención y secuencia. Ahora, si Dios tiene todo esto planeado, ¿no tiene planeada su vida? Sean fecundos, multiplíquense. Y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del 5.º día. Y así acabó el 5.º día. La sucesión de mañana y tarde traza la duración de los días. Le voy a decir también, ¿se acuerda que al inicio hablamos de las diferentes teorías de la formación de la vida y del universo? Recuerdan eso, ¿verdad? Y recuerdan que una de las teorías que vimos propone que los días de Génesis en realidad fueron miles de años, eras geológicas. No puede ser. No puede ser, porque muchas plantas dependen de las aves para su reproducción. Y de los insectos. Si hubieran pasado miles de años entre el día 4 y el día 5 que lleguen los insectos, muchas plantas hubieran muerto. No pueden ser más de 24 horas. ¿Se fija cómo la palabra de Dios va descartando todas esas mentiras que dice el mundo? Por eso necesitábamos usted y yo adentrarnos en Génesis. Y nuestra fe empieza a hacerse sólida. Y uno empieza a ver a los programas de la televisión donde se habla de la evolución y de todas esas otras posturas, creacionismo progresivo y demás, las empieza a ver uno con ojos de sí, cómo no. La Biblia dice esto. Y a medida que vamos avanzando, creo que nuestra fe va madurando y se va haciendo más fuerte. Mire lo que dice Mateo 6, y allí vamos a acabar por hoy. Mateo capítulo 6, dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Alguna ocasión que fui a predicar a otra iglesia, cuando todavía era miembro de la iglesia donde crecí, al regresar a mi iglesia al domingo siguiente, una persona me dijo, ¿y dónde andabas la semana pasada? Pues fui a predicar a tal iglesia, hermano. Nadie puede servir a dos señores. O estás en aquella iglesia o estás en esta. Se aprendió la primera parte de ese versículo, pero no la segunda, porque ese versículo no habla de servir en otra iglesia. Ese versículo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente se tendría que leer, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios del dinero. Y entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí entendemos. Porque cuando decimos a Dios y a las riquezas, pues yo nunca he visto la moneda para adorarla. Pero lo que pasa es que había un Dios, el Dios de la riqueza. No pueden servir a Dios y al Dios de la riqueza. No pueden estar sirviendo a Dios y buscando que éste los haga prósperos y ricos. Déjeme decirle una manera de adorar a las riquezas. Cuando usted empieza a darle el lugar al dinero que solamente Dios debe tener. ¿Cómo es eso? Cuando usted basa su esperanza, su sentido de seguridad y su sentido de felicidad en lo que tiene,
materialmente, entonces eso es adorar las riquezas. Ha hecho de la riqueza un Dios. Porque lo que debería esperar solo de Dios, lo está esperando de lo material. Esperanza, seguridad, felicidad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo 25 continúa. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestra Padre Celestial las alimenta. ¿No fue así? Desde el inicio. ¿No Dios primero preparó la comidita y luego creó las aves? ¿No primero les puso las plantitas y luego las creó? Desde el inicio Dios ha cuidado de las aves. Dios ha cuidado hasta de los pajarillos, esos que están bajando esos cafés. Yo les llamo pajaritos smog. Están cafecitos pues por la contaminación, pobrecitos, pero hasta de esos. ¿Cuánto puede costar uno de esos? Si los viera en el mercado vendidos, ¿cuánto pagaría por eso? Lo que un cardenal, ¿no? De esos que tienen su antifaz y todo, están así muy elegantes. No, estos valen bien poquito, si es que valen. ¿No sois mucho más valor vosotros que ellas? Dice el versículo 26. Dios ha cuidado de las aves desde el inicio. ¿No valen más ustedes? Hermano, ¿no vale más usted? 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté estresado, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Ay, no me vayan a asaltar, ay, no me vayan a atropellar, ay, no me... Y por mucho afanarse va a añadir, va a evitar la muerte. Eso lo tiene Dios controlado. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. ¿Qué hicieron esas primeras plantas para ser hermosas? Porque seguramente debió haber habido allí las mejores plantas de toda la historia, debieron haber estado en ese día de la creación. ¿Qué hicieron? Nada. Pasamos el otro día, Raquel y yo, por un vallecito donde había un montón de flores silvestres rosas. Pero mucho, ay, usted también, hermana Rosario. Parecía una alfombrita rosa. Pero si uno ponía atención, eran más bien flores y eran silvestres. Ni siquiera las habían sembrado. Y si Dios hace eso por ellas, ¿qué no vale más usted? ¿Qué no Dios es más digno de nuestra confianza? ¿Qué no nos ha rodeado de estos testimonios? Pajarillos ahí silvestres que andan volando, florecitas que nacen hasta en las banquetas y que si uno se detiene a verlas son hermosas, hasta los dientes de león, que parecen una esferita allí tan delicada que apenas lo toca uno ya lo rompió. Mejor ni cortarlo. Si Dios se cuida y cuida a todos ellos, ¿qué no vale más usted? Que este Dios intencionalmente creativo no es digno de nuestra confianza. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Son palabras del Señor Jesús. Y si Dios viste así la hierba del campo, versículo 30, Mateo 6:30, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Alguna vez, para una Navidad, va a decir que qué codo, pero no, la verdad es que quería hacerlo así. Le hice a mi mamá de regalo, le escribí pues no era poema, pero era allí algo que yo le quería decir. Y entonces dije, se lo voy a entregar en un cuadro. Y fui, le saqué foto a la flor, y fui, la imprimí y todo. Y en la noche, cuando ya regresaba yo con mi marco, con mi foto, que volteé a ver a la flor, ya se había muerto. Estaba marchita. Flor que vive un solo día, ¿no hará mucho más por ustedes? Hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y aquí gentiles quiere decir los que no conocen a Dios. Recuerde que estaba hablando a judíos en un tiempo donde todavía el evangelio no se había expandido, no había llegado Pentecostés, no habían llegado los apóstoles como predicadores. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Los gentiles están preocupados por las cosas materiales, los cristianos no. Los no creyentes están afanados por lo material, los cristianos no.
que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele cada día sus propios problemas. Ustedes busquen ser justificados por la fe en Cristo Jesús, y busquen vivir vidas sumisas a su Rey. Eso es buscar el reino, y entonces Dios se va a encargar de lo demás. Porque si desde el primer día de la creación Él cuidó de la vegetación, y Él cuidó de todos los seres que respiran desde el inicio, y no son los portadores de su imagen, ¿cuánto más va a cuidar? No solamente de hombres portadores de su imagen y mujeres portadores de su imagen, sino de sus hijos. De sus hijos. Este Dios intencionalmente creativo merece toda nuestra confianza inquebrantable. Es difícil. Y hablamos muy seguido de esto. Pero hablamos muy seguido de esto porque es difícil. Y tendemos a olvidar. Y tendemos a confiar en nosotros, o a confiar en alguien más, o a confiar en el dinero que traemos en la cartera, sin darnos cuenta que hay un Padre amoroso que está atento a todo lo que necesitamos. Vamos a concluir así con una oración. Padre, bendice tu palabra. Que haga aquello, Señor, para lo que le enviaste en cada uno de nosotros, y que también, Señor, a través de esto podamos, Señor, confiar, depender de ti, porque tú eres digno de toda nuestra confianza, Señor. Lo rogamos en el nombre de ti, Jesús. Amén.